Hola Muchas amigos, gracias por venir. gracias Gata por tenernos aquí. Es un gran placer de estar junto con unos amigos aquí en el mundo del aprendizaje ágil y autodirigido y libre. Y un honor también estar con mi amiga Becca dando esta charla. Pensamos primero de hacer un pequeño introducción de nosotros para los que no sepan quién somos. Yo soy Sari. Ahorita soy mamá de un niño de 7 años, que es un niño de aprendizaje y de vida libre, un unschooler, es lo que lo llamamos. Y también soy directora de un centro de aprendizaje ágil. Explora, Explora mi bebé. y en México, y también fui directora de otro centro de aprendizaje en Nueva York. Entonces tengo la experiencia de dirigir equipazos aquí en el mundo y comunidades ágiles en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Y bueno, yo soy Beca, me dicen comúnmente, pues llevo muchos años trabajando, abriendo lugares, centros diferentes aquí en el estado de Oaxaca, en México. Y mi joya, pues, es Explora ALC, que es un centro de aprendizaje ágil que ya no necesito dirigir porque está Sari encargada de eso. Mi trabajo en general consiste en crear mucho contenido para papás y mamás que quieren abarcar el aprendizaje libre, la crianza respetuosa. Tengo un montón de videos en YouTube y sé que varios de ustedes ya los han visto porque reconozco sus nombres. Hola, hola, hola amigos. Y bueno, aquí estamos para abordar un tema que es muy importante para nosotros, que son las relaciones equitativas y por qué son tan importantes en la educación autodirigida. Y pienso que para empezar, para hablar de lo que son las relaciones equitativas, es muy importante hablar primero de lo que no son, de entender de dónde venimos, ¿no? Para ver de dónde vamos. Y básicamente, las relaciones que no son equitativas vienen de una estructura que está muy basado en la forma de un pirámide. Y si imaginas una pirámide, lo pongo aquí, pirámide, hay como poquitos arriba, encima del pirámide que está dictando y dirigiendo los además, ¿no? Un grupo, una persona que ponen las leyes, las normas, que las demandas, las expectativas, y eso también es un sistema de poder por encima de otra persona, ¿no? Las relaciones equitativas es el opuesto, va de sí a un círculo, ¿no? Es un simbiosis, no hay nadie que está poniendo poder encima de otra persona, estamos trabajando y respetando y hablando y comunicando en un plano como equitativa, ¿no? Como Exacto. igual, yo no soy mejor que tú, yo soy igual que tú y también lo de esto viene de un sistema de adultismo. Sí, yo diría que la pirámide tiene que ver con poder, es una estructura de poder. Ciertas personas que tienen mucho poder y otras personas que tienen muy poquita. Y en las relaciones equitativas, pues debemos de poder tener más o menos la misma cantidad de poder, o por lo menos sentirlo así. Y si lo traducimos a los adultos con los niños, pues obviamente en la pirámide la relación entre el adulto y el niño no está en el centro, sino más bien es todo acerca del poder y el adulto tiene más poder que el niño y lo ejecuta todo el tiempo cuando pueda, mientras en una relación equitativa el adulto tiene la responsabilidad de incluir al niño y poner en el centro la relación y la conexión con el niño. Y realmente diría yo también que en las relaciones muy piramidales, la agenda del que tiene el poder, y en este caso el adulto, siempre viene primero. Siempre. Y no importa si es en casa o si es en una escuela, muchas veces en centros alternativos también.
Y se exige de los niños que ellos obedezcan, que hagan lo que nosotros queremos, que se callen, que se comporten, que no molesten. Y obviamente hay consecuencias. Sí, bueno, las consecuencias básicamente es que todo esto son como herramientas de opresión. Son herramientas de poder encima en vez de enfocar y tener al centro la relación. Y si miramos la palabra relación, es relacionar, ¿no? Y hay como diálogo, hay comunicación, hay entendimiento entre uno o más personas. Y en las estructuras piramidales, en el adultismo, en el sistema como convencional de la escuela, por ejemplo, siempre hay alguien que está dictando qué va a hacer las personas abajo de ellos, ¿no? El currículum, por ejemplo, en la escuela convencional no está hecho por los niños ni las familias. Está hecho por quién sabe No quién hace sabemos quién, y por pero qué. gente ahí arriba. Exacto, que no tiene nada que ver con el día al día del niño y eso es como increíble, eso es absurdo, ¿no? En que alguien está dictando qué tiene que hacer niños cuando ni están ahí con los niños hablando, comunicando, entendiendo de quién son estas personas. Al contrario, las relaciones equitativas son basadas en conexión y lo más importante de todos, amigos, está basado en el entendimiento de las necesidades de las personas, de los niños. Entonces, abajo y atrás de cada acción, de cada palabra, de cada conversación, hay necesidades. Y esto es un trabajo de ser detectivos emocionales, de entender cuáles son las necesidades de los niños y también de nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Y todo lo que se busca en las relaciones equitativas es realmente lograr respeto y apoyo mutuo. Eso es lo que queremos alcanzar y eso no existe en un sistema piramidal. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la autenticidad, ser quienes somos, a través de ser muy abiertos, tener mucha curiosidad hacia nosotros mismos, lo que nos pasa, y hacia el otro, lo que está viviendo el otro y cómo lo percibe. Y de hecho la libertad. Entonces, en vez de herramientas de opresión, estamos hablando de herramientas de liberación. Eso es una gran diferencia entre estos dos modelos. Pero para apoyar a otra persona de ser libres, tenemos primero de ser libres nosotros. Y la única manera que podemos hacer eso es empezar de entender nuestros pasados, ¿no? Empezar de entender a veces las traumas de generaciones de traumas que tenemos, por ejemplo, o básicamente de dónde venimos, ¿no? Cuáles son nuestras necesidades como papás, adultos, facilitadores en el espacio, porque si no, lo que estamos haciendo es pasando nuestros duelos del pasado, nuestros traumas, nuestros miedos a los niños. Porque lo que pasa es que todos hemos crecido en un sistema más o menos piramidal. Yo tengo la fortuna de haber crecido en Escandinavia y ahí no es igual o sea, la pirámide no es tan así, con una punta tan así, es como un poquito más así, ¿no? Entonces, lo he vivido mucho menos, pero aún así, todos venimos de esto y lo tenemos interiorizado. Todos llevamos una pirámide interna que dicta cómo debemos de hacer las cosas, cómo reaccionar. Son estructuras que tenemos dentro de nosotros. Y la única manera de movernos de esto es realmente empezar a identificarlo a través de la autoobservación y la autorreflexión. Sí, si no, lo que vas a hacer es seguir esos patrones. Entonces, el trabajo en que estamos hablando es un trabajo de romper patrones que básicamente nos desconectan como uno al otro. La otra cosa que tenemos que hacer es pensar
¿qué tipo de relaciones queremos tener con los niños o nuestras parejas o comunidad? Este trabajo no es solamente con los niños. Primero lo tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos. ¿Qué tipo de relación quiero tener yo conmigo mismo? ¿No? Es como esa imagen que ponen en los aviones siempre de que tienes que primero poner la máscara de oxígeno a usted primero antes de otra persona. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo de autoobservación, autorreflexión, de ver cuáles son las cosas que surgen, ¿no? En las relaciones que tenemos. Por ejemplo, tengo mucho miedo, tengo ansiedad, tengo mucha rabia, cosas de nuestra familia, miedos que ni son nuestros miedos, son los miedos de nuestros papás o generaciones anterior, ¿no? Y empezar de pensar qué es lo que queremos cambiar. Y yo creo realmente, como para que nos caiga bien el 20, es un poco regresar al pasado y pensar cómo fue para nosotros cuando éramos niños. ¿Con qué tipo de adultos conectábamos? ¿Teníamos adultos con quienes conectábamos, sí o no? ¿Había adultos que nos veían, que nos entendían, que intentaban apoyarnos? ¿Existían o no existían? Puede ser un poco doloroso ir para atrás, pero yo pienso que es muy importante porque si realmente lo examinamos, podemos ir, por ejemplo, con nuestros propios papás. Si tuvimos papás muy piramidales, yo veo que lo más normal es que ni queremos realmente visitarlos. Los visitamos porque tenemos que, porque es el deber, porque así soy una buena hija. Y yo creo que muchos también pueden tener tal vez una super conexión con uno de sus papás, tal vez con papá, pero no con mamá o al revés. ¿Y con quién te gusta realmente pasar tiempo hoy? Pues con la persona que estuvo ahí apoyándote, que ha logrado fomentar confianza en ti. Entonces, desde ahí podemos pensar, pero ¿quién quiero yo ser en la vida de mis hijos? ¿Y qué tipo de relaciones quiero yo ofrecerles? Y eso puede ser súper doloroso porque nos lleva a ese proceso de ir para adentro y tal vez tocar también heridas profundas que nos duelen y puede ser súper doloroso darnos cuenta de que cuando estuvimos chicos no había nadie que nos estaba apoyando. Eso es común. Y también muchas veces en el centro, trabajando con papás, en mi vida también personal, cuando surgen esas cosas, por ejemplo, el ciclo y el patrón de pegar, ¿no? A los hijos. Yo vine de una familia que eso fue muy normal, muy natural. Entonces no es como juicio, también tenemos que ser gentiles con nosotros mismos y con nuestros papás, con las generaciones anterior, porque todo el mundo está haciendo lo mejor que se puede hacer, pero lo que estamos hablando, amigos, es hay que cambiar esta dinámica en cómo estamos relacionando, porque como ven, el mundo va a ir a muy mal lugar si no cambiamos la manera en cómo estamos relacionando y eso empieza con uno mismo, pero también empieza de reflexionar en dónde venimos y qué tipo de cosas queremos cambiar y tomar la responsabilidad también de nuestros pasados y de todas Sí, esas cosas. completamente. Yo creo que otra vez podemos regresar a esa pregunta. ¿Qué tipo de relación quieres tener con tus hijos o con los niños en general? ¿Quieres que ellos te teman? Que no vayan contigo cuando les surge algún problema o que de repente hay algún reto o desafío en sus vidas y no te cuentan absolutamente nada porque no confían en ti? ¿O prefieres que vengan contigo corriendo siempre y cuando pasa algo, porque saben que tú vas a estar ahí y no vas a estar buscándolos, regañándolos, castigándolos? Eso es la pregunta. Y yo no estoy aquí para decirles qué tan fácil es, porque no es fácil. Estamos hablando de patrones ancestrales de opresión de toda nuestra sociedad. Estar rompiendo eso no es nada fácil. Toma mucho tiempo y toma bien, o sea, requiere mucha valentía poder mirarnos y también ver cada vez que nos equivocamos y el poder de poder estar ahí en medio de la equivocación y decir, lo siento mucho. No fracasé, pero Oh, grande. fracasé como mamá, lo siento, mi hijo, ¿cómo estás?
perdón, déjame empezar a partir de cero, ¿no? Yo siempre hago así, como si fuera una película. Digo, lo siento, Teo, perdón. Lo podemos probar otra vez. Sí, puedo probar otra vez, por favor. Y yo pienso que la idea de que tenemos que ser papás o adultos perfectos, ¿no? De que tenemos todas las soluciones, sabemos todo mejor que los niños, eso viene de un pensamiento y de un sistema muy antiguo. Y tenemos que empezar de cuestionar eso, de cuestionar por qué pensamos así, ¿no? Y yo lo veo mucho desde mi experiencia en Latinoamérica, que el miedo de perder la cara es enorme. Es como que creemos que como maestros, docentes, educadores, papás, tenemos que mostrar esta fachada impecable y es estupidísimo porque lo que sucede es que nos desconectamos de los niños. Ellos perciben inmediatamente que no es auténtico. Y eso otra vez, o sea, hay que regresar como éramos nosotros cuando estábamos chiquitos, porque lo sentíamos inmediatamente. Los adultos que estaban como ahí fingiendo, se huele a kilómetros. Y es lo mismo acá. Entonces, esa parte realmente no funciona, nos desconecta de los niños y esa desconexión es la base de adultismo, en vez de enfocarnos en poder ser reales. De hecho, le pregunté a mi hijo hace unas semanas, le dije, oye, tú, Teo, eh, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Hay papás y mamás perfectos? Y me dijo, mamá, olvídate, no existen. Somos todos seres humanos y todos vamos a cometer errores. La mamá o el papá perfectos son personas que se atreven a ver sus propias equivocaciones y errores y que piden disculpas cuando se dan cuenta que sí cometieron un error. Claro. Y yo dije, claro, obvio. Entonces, imagino que muchos de ustedes a lo mejor están diciendo, bueno, suena súper, suena genial, pero ¿cómo? ¿Cómo llegamos a eso, no? Es un gran trabajo, ¿no? Y esto de que la autoobservación y reflexión sí es muy importante. También todo en lo que estamos hablando, amigos, es una cosa de confianza. Y la razón en que queríamos hablar de este tema aquí con la celebración de Summerhill, celebrando los niños y el trabajo que están haciendo, es porque la confianza es la fundación de la educación autodirigida, ¿no? Es decir, como yo como adulto no estoy como, no soy mejor o más importante que el niño. Actualmente yo tengo muchísimo para aprender del niño también. Y vengo como compañero, ¿no? Compañero en un camino de aprendizaje porque creemos que aprendemos en todos los momentos, de todas las circunstancias y de todas las interacciones. Entonces es como bajar de ese nivel de yo soy adulto y decir, vamos, amigos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? Yo no tengo una idea de lo que tú tienes que aprender. Vamos a aprender juntos. Y eso viene de la confianza en el poder del niño y el potencial del niño. Y si venimos con una agenda, que es lo que hablo Beca, ¿no? De una agenda del adulto, de yo pienso que mi hijo debería ser este tipo de persona, ya vamos mal, porque ya estamos ya poniendo nuestras ideas de lo que tiene que ser esta persona y son individuales. Y la verdad es que lo vemos todo el tiempo, ¿no? En Explora, por ejemplo, en todos los proyectos que he fundado, veo esa confusión en los adultos y también en todos los demás centros donde he estado pudiendo apoyar y acompañar el proceso de directores y directoras, que el reto más grande suele ser no los niños, sino más bien estos patrones de los adultos y que es muy difícil, además de llevar un centro, estar acompañando a adultos que dicen que quieren esto, pero en realidad su comportamiento hacia el otro lado, ¿no? No están dispuestos a cambiar. Y eso es algo que
que de alguna manera sí nos preocupa porque se vuelve muy difícil para todos los que están llevando un centro, que veo aquí que CAD está presente, por ejemplo. Yo me imagino que ustedes ahí en Querétaro también trabajan con esto y que dan cuenta, ¿no? Que no es nada fácil. Y es por eso que también nosotros decidimos desde hace tiempo crear espacios para los adultos para ayudarles en esa desprogramación, porque de eso se trata y requiere apoyo y requiere comunidad. No es fácil hacerlo y muchas veces los papás, las mamás, las familias están como muy aislados y no tienen comunidad o es una comunidad muy así como en línea, por ejemplo, no es tan fácil conectarse y para nosotros esa parte es muy importante, poder ofrecer espacios de comunidad y donde podemos mirar estos patrones y estas programaciones sin miedo, porque lo estamos haciendo juntos. Y sin juicio, ¿no? Porque es igual cambiar este pensamiento de yo sé todo y soy perfecto y también que todo en lo que estamos haciendo es sobre el producto. No. En la educación autodirigida no tiene nada que ver con un producto, tiene que ver con el proceso y muchos de nosotros estamos enfocados en igual, qué tipo de niño debería ser esta persona o... ¿Y cuándo va a aprender tal y tal cosa? ¿Qué tantas matemáticas debe de saber? O sea, lo estamos haciendo todo el tiempo como adultos y lo vemos muy frecuentemente, es básicamente cada día. Sí, y porque los adultos están haciendo eso a ellos mismos. Sí. Y otra cosa, amigos, es que mucho de este trabajo, como hablamos antes, es sobre el entendimiento de las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, de cómo llegar a crear una relación equitativa es también fuera de la autoobservación y reflexión, es entender las necesidades. Y eso viene de que todos tenemos necesidades básicas en este mundo, ¿no? Tenemos que comer, tener casa, también hay, bueno, muchos como básicos. Necesitamos afección, cariño, aprecio, necesitamos un montón de cosas distintas, ¿no? Pero eso es como hay necesidades claras y básicas que pensamos, el niño tiene que comer. Bueno, súper, perfecto, claro, si no come va a morir. Pero también si no está escuchado, si no está aceptado, si no está apoyado, si no se siente seguro. Como hay un montón de necesidades que mirando un niño o mirando una persona no sabemos. Y la única manera que vamos a entender una persona es preguntando. Podemos adivinar, pero nunca vamos a saber. Si estamos en discusión con alguien y alguien dice, es que tú, imagino que tú necesitas esto y es el opuesto, te enfadas, ¿no? No, porque hay que preguntar. Entonces, la razón que esto es súper importante en el trabajo que estamos haciendo con los niños es porque si entendemos las necesidades de los niños, esa es la clave de todo, ¿no? De entender el por qué está haciendo esto o lo otro, de cómo podemos apoyar y todo lo que estamos haciendo, en lo que estamos luchando es por la libertad. Y lo que yo observo, yo sé que tú también, Sari, es que en las relaciones muy autoritarias, piramidales, basados en el adultismo, eso no es interesante. Es como que vemos un comportamiento que juzgamos problemático y queremos absolutamente utilizar herramientas de coerción para obligar al niño de comportarse de una manera que nos facilita la vida a nosotros, pero no preguntamos por qué está este comportamiento ahí, porque abajo de cada comportamiento hay una necesidad insatisfecha y lo único que está haciendo el niño es intentar satisfacer su propia necesidad. Entonces, si nosotros venimos de autenticidad, de apertura, de curiosidad, podemos realmente indagar, podemos preguntar sin que se vuelva como un interrogatorio, porque eso se siente no tan seguro, sino más bien, wow, observo esto, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? Cuéntame. Y eso no puede pasar tan fácilmente cuando no hay confianza. Y reconozco definitivamente que toma tiempo. Crear confianza es como invertir
en el banco de confianza del niño. Cada vez que yo escucho al niño, que yo muestro curiosidad, que yo estoy poniendo sus necesidades en primer lugar, yo estoy invirtiendo en el banco de confianza. Entonces va creciendo esa inversión y cuando cometo un error de adulto, el niño va a tener más capacidad de perdonarme. Pero si no hay confianza, si yo cometo un error, simplemente es menos confianza cada vez. Y ahí estamos muchas veces en rojos. Ujú. Sí, y ahí es donde tenemos que ser auténticos también. Cuando nos fracasamos, decir eso y lo que estamos modelando es empatía, es entendimiento, es escuchar en nosotros mismos, en la otra persona. Y también, Beca, me encantaría hablar del miedo y qué rol tiene el miedo en crear las relaciones equitativas. ¿Tú quieres que yo hable de Sí. eso? ¡Qué buena onda! O podemos, pero si quieres empezar y ya voy. Pues yo creo que el miedo interfiere de muchas maneras diferentes. En general, ni nos damos cuenta que estamos con miedos. Simplemente son como historias que van ahí, como programas girando en la cabeza. Pero ¿qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Y vamos realmente basándonos en experiencias del pasado, pero también en estas historias horrorosas, estilo películas de horror, de lo que tal vez podría pasar en el futuro. Entonces, no tiene nada que ver con el aquí y ahora. Y para ser una mamá o un papá presente, un facilitador presente, necesitamos desconectarnos del pasado y del futuro para poder estar ahí con el niño, porque si no, no se puede. Los niños están aquí y ahora. Y los miedos realmente nos desconectan del aquí y ahora. Están, o sea, están por todos lados. Y cuando no nos damos cuenta, eso influye de manera súper negativa en las relaciones, porque los miedos llevan al control. Cuando tenemos miedo de que no van a salir bien las cosas para nuestros hijos, por ejemplo, ¿pero cuándo va a aprender a leer y escribir? Tiene 7 años y todavía no muestra ninguna señal de querer leer y escribir. Entonces empezamos y decimos, pues voy a controlar un poquito y voy a ver cómo puedo animarlo a la lectoescritura, cuando tal vez el cerebro del niño para nada está listo y preparado para poder asumir ese tipo de aprendizajes en ese momento. O a lo mejor está aprendiendo mucho de otra cosa y ya está en otro ritmo, ¿no? Igual está enfocado en la motricidad fina y gruesa que desarrolla la parte del cerebro que se encarga del pensamiento lógico que va a necesitar para poder leer y escribir un día, pero nosotros no entendemos eso. Y la razón que quería hablar de esto, Beca y amigos, es que sí venimos de este trabajo para apoyar a los niños en la educación autodirigida con miedo, sin tener el coraje de ser vulnerables en mirar nuestros miedos, de dónde vienen. Lo que hacemos es pasamos esos miedos a los niños. Y como dijo Beca, empezamos de controlar los niños también, ¿no? Aunque a lo mejor venimos con todas las intenciones como puras, quiero apoyar, quiero estar ahí. Si estamos demasiado en nuestras cabezas y con nuestros miedos, por ejemplo, mi hijo es súper activo, entonces es el primero de que va a correr y subir y saltar y ta. Y si estoy como pensando, va a caer, no, ya no estoy presente en ese momento con él, ya estoy en el miedo y seguramente voy a impedir su libertad, no por algo que él está haciendo o por su necesidad, por mi necesidad. Y yo diría que, o sea, yo puedo tomar un ejemplo parecido, pero de mi hijo, que casi tiene 16 años y que entonces no es tan activo físicamente, sino está muy clavado en investigar fonética, lingüística y no sé qué cosas más que no entiendo gran cosa. Y entonces, si yo dejo que mis miedos realmente tengan un lugar activo en nuestro hogar, voy a quitarlo de lo que más le encanta y voy a obligarlo a hacer cosas que no le gustan porque yo tengo miedo de que está demasiado sentado. Luego, cuando pienso en cómo yo era de niña,
pues yo tampoco me movía mucho. Yo empecé con deportes más o menos a los 40 años. Entonces digo, no, nunca es demasiado tarde, pero ¿cómo podemos también romper la confianza con los niños a través de no confiar en ellos? Y entonces ellos se sienten presionados y ya no confían en nosotros. Por eso es tan importante esto de las relaciones equitativas en el aprendizaje autodirigido, porque no solo es el fundamento de la educación autodirigida, es también el objetivo, porque queremos que los niños sean libres y que desarrollen un pensamiento crítico, libre, sin influencias, lo más que se pueda. Todos vamos a recibir influencias, pero quitando por lo menos nuestra parte. Pero nunca vamos a lograr eso o llegar ahí si no estamos haciendo el trabajo con nosotros mismos, ¿no? Si no somos libres nosotros, ¿cómo vamos a apoyar a otra persona de ser libre? Y veo que hay muchas veces entramos en hay muchos que entran en este trabajo para hacer ese trabajo propia, ¿no? Y tampoco es justo para los niños, porque ellos no están ahí para sanarnos, ¿no? Estamos ahí para apoyarles a ellos, ¿no? Claro que aprendemos cosas en el camino con ellos y vamos juntos con ellos, pero hay como una línea muy delgada ahí, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque tampoco queremos proyectar nuestro trabajo interno al niño. Exacto. A mí me encantaría saber si ustedes que están escuchando ahora tienen algunas preguntas o dudas o algo que quisieran compartir, porque también esto es un espacio para eso. Solo es levantar la mano o ¿cómo se dice? Quitar el silencio de sus micrófonos. Pienso que tenemos que hacerlo. Entonces nosotros tenemos que hacerlos. ¿Tenemos el superpoder? Algunas preguntas veo como... Diana se está muriendo de risa. O historias de tu camino, ¿no? En este proceso de crear relaciones equitativas o preguntas, dudas. ¿Cómo va en su camino? Hola, Hola. hola, mi nombre es Diana, soy de Perú y me resuena muchísimo esta propuesta. Es una propuesta que yo la conozco hace 2 años, justo en pandemia, porque claro, ahorita yo no soy mamá, pero soy acompañante. Y claro, la responsabilidad de llevar incluso muchas más infancias y proyectarles toda esta historia que yo tengo, ¿no? Que sanar con esas infancias es una responsabilidad para mí bastante grande, ¿no? Y al principio yo me conocía muy bien la teoría, ¿no? Sabía de que tenía que ser consciente, del aquí y el ahora, pero en la práctica seguía un poco ciega, ¿no? Hasta que la pandemia reventó esta herida que yo tenía, y bueno, mi camino fue un poco compartir lo psicológico. Y ahí ya con la práctica y luego de renegar y decir, yo no quiero aprender esto, ¿no? Porque te chocas con muchas cosas de tu propia infancia. Pues ahora sí, ¿no? Trato de ser consciente de que las cosas que me movilizan de mi grupo están realmente reflejadas con mi propia infancia, ¿no? Hay una niña que me resuena muchísimo su historia, o sea, me veo muy reflejada y justamente trato de no sanar en ella, ¿no? O sea, de que me refleje, pero tampoco asumir de que ella vaya a vivir mi misma historia. Ella tiene su propia historia, tiene su propia familia, y sí, es una motivación, pero tengo que mantener muy bien el límite. Y una de las cosas que también me gusta rescatar como acompañante es respetar el proceso de los adultos que acompañan a los niños, ¿no? No porque yo haya descubierto esa forma de acompañar y esa conciencia, forzar a los papás de que ya tienes que despertar, tienes que ser consciente. Y cuando me encuentro con papás que están ya en este camino, lo que he encontrado es de que buscan la perfección, o sea, buscan que no cometer ningún error, que siempre estar consciente y que jamás irse, no ser el mejor papá. Y creo que la conclusión que llegué yo es que no hay esta meta. O sea, en ningún momento yo llegaré a ser la mejor maestra, que nunca se va a equivocar, que nunca va a proyectar, ni creo que tampoco ellos van a llegar a ser los mejores papás, ¿no?
pero mientras demos el mejor de nuestro esfuerzo en cada día, en los pequeños detalles, y el mayor aprendizaje es enseñarles a que no somos perfectos, que en la adultez no llegamos a ser perfectos, y eso es, ¿no? Es lo que quería compartir. Ok, Estuvimos. muchas gracias, Diana. No, y también quiero comentar, Diana, algo que comentaste, como el trabajo y el apoyo de las familias es muy, muy, muy importante, claro, porque muchas familias llegan, veo varias cosas, pero una cosa como dejan al niño y ya, adiós, me voy. Y ya cuando llego, ya voy a tener un niño perfecto, ¿no? Es como que y ahora es mi trabajo esto y no, tú tienes que hacer mucho trabajo, ¿no? Entonces, pero es difícil porque tampoco queremos llegar, como dijiste, de decir, bueno, nosotros sabemos mejor y ustedes no saben nada y es no, al contrario, estamos descubriendo cosas cada día. Y para mí es como una relación que estamos construyendo con los papás y la confianza con los papás es muy importante también, el apoyo también. Por eso la comunidad es súper importante. Por eso crear espacios donde podemos sentar y hablar. Y dije, mira, fíjate que el otro día grité a mi hijo y me siento súper fatal, pero no sé qué hacer. Entonces, ayúdame, ¿sabes? Como quiero hacerlo de otra manera. Y sí tengo miedo de que mi hijo tiene X años y no lea y no escribe, ¿sabes? Porque no es decir que no podemos tener miedos, sino sí existen, pero como apoyar uno al otro, es pensamiento de comunidad y de hacerlo juntos es para mí muy, muy crítico e importante. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso y que no se trata de esto de estar avergonzados, aunque muchos podamos sentir pena porque perdimos el control, porque de repente gritamos o intentamos controlar, pero poderlo hablar es tanto más fácil. De hecho, a veces me topo con familias que dicen que no tienen ninguna dificultad en su trabajo de papás. Y yo así ¿de verdad? Porque yo sé que es mentira. Todos tenemos dificultades y es lo mismo. Yo siendo pedagoga, haber trabajado con niños de todas las edades, o sea, desde bebitos hasta adolescentes, es difícil, es retador, pero se vuelve tanto más difícil cuando no reconozco mis miedos, mis programaciones, cuando no puedo bajarme del pedestal del adulto y pedir disculpas. Pero pienso que eso pasa en mi experiencia como directora, trabajando con familias, conmigo mismo, con mi familia, cuando yo como persona no estoy conectada con mis emociones y mis necesidades. Entonces, si venimos de una familia o cultura que está basado en el no vamos a hablar del tema de las emociones, no. Aquí no hablamos de esas cosas. Es como, ¿cómo vamos a apoyar a otra persona de hacer eso? Entonces, por eso sigo como volviendo a este tema del trabajo grande está con nosotros mismos, ¿no? De hacer eso. Definitivamente. ¿Hay más compartires, preguntas, cosas así? Nos encantaría escucharlos. Pueden levantar la mano. Sí. ¿Quién tenemos? Kevin. Kevin. Buenas tardes, les hablo desde Perú. Muchas gracias por el espacio, Rebeca y Sari. Mi pregunta es precisamente sobre el miedo, pero sobre el miedo de los padres, ¿no? Sobre el miedo de los padres de que su niño no aprende esto, o qué va a hacer de él en un futuro, si es que no lo preparan para esto, entre otras cosas que a través de la experiencia me ha tocado. Y bueno, me gustaría saber comentarios sobre ello. Muchas gracias. Tu pregunta es cómo apoyar a los papás que tienen mucho miedo o cómo reaccionar o más bien. Sí, podría ser en general. No sé. Ajá. Pues pasa mucho, Todo mucho el tiempo. diariamente, porque tener miedo es muy normal, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro un papá que tiene mucho miedo y empieza de preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué? Yo tengo el filtro de qué está pasando con este papá ahora.
¿Cuál es la necesidad de este papá ahora o mamá? Su necesidad puede ser como sentir seguridad, ¿no? Claridad, Claridad, a lo mejor, confianza. o entendimiento, a lo mejor su experiencia, ellos vinieron de una familia como muy estricta y ellos tienen la necesidad también de romper esos patrones, pero no saben cómo. Entonces, yo pienso que siempre mi ángulo de trabajar con papás que tienen mucho miedo es preguntar muchas cosas, venir siempre de la curiosidad, de no decir como, no preocupes, tu hijo va a estar bien o tampoco como, pero ¿por qué tienes esa pregunta? ¿No confías en nosotros? Es muy fácil, ¿no? También ser como defensivos pero estamos haciendo bien, pero de verdad, ok, tienes, por, ¿qué piensas? ¿Qué va a pasar en tu mente? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Cuál es la historia que está diciendo esta persona de la situación? Porque al final del día no estamos solamente intentando de construir relaciones equitativas con los niños, también con los papás. Y ellos vienen de sus historias, de sus experiencias, y esta es como una experiencia transformador para todos. Entonces, no es juzgar los papás de tener los miedos, es decir, claro, entiendo que esto te puede dar mucho miedo. ¿Por qué? Y apoyarles de empezar de cuestionar el por qué. Porque eso es importante. Yo tuve una papá recientemente que me dijo, es que ustedes deberían como, ¿cómo se dice? Como challenge, como Retar. retar a los niños, ¿no? Para que pueden aprender más, para que en la vida siempre van a tener retos y Y yo le pregunté, ¿y por qué eso es importante para ti? Y no sabía qué decir. Bueno, porque así van a saber en la vida aprender. Entonces, muchos de los miedos están pasados de generación a generación sin saber por qué. Entonces, si es una y sin cuestionarlos, Exacto. no cuestionan, porque yo creo que eso de creer que necesitamos retar a los niños viene de una falta de observación total en los niños. O sea, porque cuando observamos a los niños, vemos que se retan constantemente desde bebés. No crean que sea fácil aprender a caminar. Uh-huh. Y se retan solitos porque quieren tanto. Y eso sigue, pero nosotros no estamos acostumbrados a observar cómo se desarrollan los niños y qué tanto están aprendiendo, porque se retan solitos sin que nosotros tengamos que hacerlo. Entonces es como esa falta de cuestionar realmente. Y también como siempre tener empatía, ¿no? Para los papás, que entiendo que esto es difícil, ¿no? Entiendo que, wow, entras y los niños, muchos de los papás entran en el centro y dicen, ¡qué caos, no entiendo! Está haciendo una cosa, el otro y el otro. Entonces, para ellos es muy, muy diferente, ¿no? Y también si puedes crear un entorno donde y cuando los papás pueden comunicar entre ellos sus miedos, apoyo y ayuda mucho, ¿no? Porque siempre hay un papá que sí entiende lo que están haciendo y eso ayuda de crear la confianza. Siempre, otra cosa es cuando los papás tienen mucho miedo, una pregunta siempre es, ¿confías en tu hijo? ¿Confías en ti mismo? Y muchas veces es como, no. También entender, ¿no? De que esto no es para todos. No todos los papás y mamás están en una disposición de querer soltar el control de esta manera y de verdad bajarse de la punta de la pirámide, del pedestal o lo que sea. Yo diría que hasta ahorita, en donde estamos, 2021, muy poquitos. Y está bien. Yo no estoy aquí para decir a los papás lo que tengan que hacer, pero sí pienso que es muy importante tener claridad, sobre todo cuando llevamos un centro, de que cuando llegan familias que no están dispuestas a hacer ese tipo de trabajo, no es el lugar para ellos y poder ser sinceros. Uh-huh. Sí, te vemos, Kat. ¿Te funciona así, Kevin? Sí. Isela. Hola, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlas.
Me da mucho gusto estar aquí. Yo tengo una pregunta. En su experiencia, ¿cuál es el miedo más encontrado entre los padres? Porque no sé si lo hay como un común denominador, pero ¿cuál es el más común? Es una buenísima pregunta. Y yo creo que sí hay. Yo creo que hay así como unos miedos, así. Como unos tres, como el miedo del éxito, ¿no? Mi niño no va a ser exitoso. Y eso viene y Kevin, este va un poco en la línea de tu pregunta también. Yo siempre hablo con los papás de cuáles son sus entendimientos del éxito. Y ellos, y para nosotros mismos y ellos mismos, ¿qué te hace feliz? ¿Te hace feliz estar en un trabajo 9 a 5 con esas luces así fuertes, trabajando o te hace feliz ir al mar, ver Pero Sari, ¿cómo vas a ganar dinero yéndote al mar? eso? Y siempre el miedo viene como al éxito y la sobrevivencia del niño y de la familia también. Eso es uno. Otro es miedo de retos como físicos, ¿no? Ujú. De, Accidentes y cosas así, ¿no? De que se lastimen físicamente. sí, seguridad. Y también tuve uno, pero se escapó. Sí, no, tiene que ver como como cosas sociales, ¿no? De cómo van a ser como visto en el mundo. O cómo van a poder tener una vida normal si están en una burbuja, ¿no? Y es ahí donde nosotras pensamos, no, es que la escuela convencional es la burbuja. Eso no tiene nada que ver con la vida. Pero en un centro de aprendizaje ágil, por ejemplo, queremos reflejar la vida ahí, para que esos niños ya desde chicos sientan que forman parte de la vida. Pero son programaciones definitivamente. Y luego podríamos agregar así como miedo a las pantallas, miedo a no sé qué cosas, ¿no? A que los niños no sepan tomar decisiones sabias, a que no se vuelvan responsables. Yo creo que por ahí va el asunto. No sé, Isela, ¿tú qué dices desde tu experiencia? Uy, Sí, está... sí, he encontrado los mismos justamente. Y también como el miedo, uno que he visto como muy oculto es como el miedo a cuestionarse y a salirse como de esta normalidad, ¿no? Como de, ok, eso me da cierta certidumbre y si ya no y si me empiezo a cuestionar cosas, como que me voy a perder. Entonces mejor me quedo en esta zona segura. Pues lo traduzco de esta forma, ¿no? Porque no es tan claro como lo expresan, pero llego a ese punto de decir, no, ya lo hecho está hecho y mira, ha funcionado, entonces, ¿cómo vamos a hacer algo nuevo? No, es complejo, ¿no? Es que Sí, un gran miedo es el miedo de soñar también, ¿no? El miedo de pensar que hay más allá. sí. Yo creo que el miedo a los cambios también, y lo veo tanto más ahora durante esta pandemia interminable, que es como una dificultad inmensa, es una falta de poder ser ágil y adaptarse a nuevas circunstancias. Y entonces, en vez de adaptarnos y hacer lo mejor que podamos en esas nuevas circunstancias, no, regresamos a lo que sí conocemos, intentando controlar todo. Y no se puede controlar la vida. Formamos parte de la vida, somos parte entera de la naturaleza. Y la única cosa para sobrevivir es adaptación. Y eso no funciona bajo el control. El control quiebra a todo, a las relaciones, quiebra a los árboles, quiebra todo. Entonces, realmente es esta capacidad de ser flexibles, de ser ágiles, de adaptarnos a nuevas circunstancias. Y las personas, creo que muchas personas tienen una dificultad inmensa de querer cambiar eso porque no hay garantía del resultado. Y la verdad es que nunca hay garantía. Eso es lo peor, ¿no? Pensamos que, uy, sí, yendo a una escuela convencional, obteniendo calificaciones, estoy garantizando el futuro de mis hijos, pero yo veo a España, pues tú sabes, tu esposo es español. España tiene o sea, de los taxistas mejor educados en el mundo. Tienen todos así como estudios universitarios, pero aún así
se quedan manejando taxis y yo no tengo juicio hacia taxistas y esa profesión. Pero creo que estas personas que están manejando taxis no es el sueño que tenían. Entonces, no es una garantía. Y yo creo que eso es muy importante que nosotros veamos, que podamos ver, no hay forma de garantizar el futuro de nuestros hijos y lo mejor que podamos hacer es realmente a través de las relaciones equitativas, apoyarlos a que desarrollen su autoestima, una autoestima muy sólida y para que aprendan a tomar sus propias decisiones, que aprendan a equivocarse sin miedo, a que desde ahí puedan crecer como seres plenos. ¿Te contestamos, Isela? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Gracias por compartir. Tenemos que salir de este cuarto en 5 minutos, entonces quiero respetar el tiempo del festival. Pienso que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Quién quiere? Venga, seguro que hay preguntas. Sí. El camino no es tan fácil, amigos. Pero es muy divertido. Nadie. ¿En serio? Ok, Liz. Cuando un papá, porque mientras el hijo también, estaban hablando de cómo un padre también está pasando por su proceso, ¿verdad? El padre está pasando por su proceso de romper esas barreras de como yo tengo que ser obediente, yo tengo ¿qué son mis estrategias que yo uso? ¿Cómo un papá que todavía sigue pasando por esas cosas, tratando de sanar, puede ayudar a su hijo, ¿no? Porque yo encuentro que a veces mientras yo le estoy tratando de escuchar, vienen mis cosas y salen mis cosas. Por ejemplo, cuando mi hijo me estaba contando de que hizo algo, yo dije, ¡oh! ¿Hiciste eso? No puede ser. Y inmediatamente él se calló, ya no te cuento más. Entonces, ¿cómo puedes hacer las dos cosas? Apoyarte a ti mismo y a tu hijo al mismo tiempo. Wow, es una pregunta súper interesante, Liz, y mando mucho cariño a todos los que están en esa onda. Y yo creo que la verdad es aprender a autocontrolarnos en ese momento, darnos cuenta que, wow, me nacen un montón de miedos y juicios, me estoy contando historias y me callo la boca. Es que a veces me pasó esto que en mi mente estoy pensando en las acciones que el Sari, que estoy luchando cada día, Sari, ¿qué puedo decir? ¿Qué quiero decir que a lo mejor surge, ¿no? De mis acciones, que viene del pasado, pero lo quedo aquí, ¿no? En vez de tomar acción. Y pienso que estamos muy acostumbrados de reaccionar muy rápidamente a cosas y pienso que este es un trabajo de empezar de escuchar. Y todo, la pandemia, ¿no? Todo lo que está pasando, pienso que es un regalazo en la vida para pensar en lo que es lo más importante, priorizar nuestras vidas, pero también tomar tiempo, como tomar más tiempo de pensar y observar. Entonces, si estás en un gran proceso muy grande y quieres estar presente para tu hijo, y a lo mejor no encuentras eso, a lo mejor necesitas más tiempo para ti, para pensar, ¿no? Sí, que no hay prisa para reaccionar. Sí. No necesitas reaccionar en ese momento. Puedes como darte cuenta de lo que pasa dentro de ti y elegir no reaccionar. Y luego tú tomas esas emociones y vas y reflexionas en tu cuarto y piensas en, ok, ¿qué me estoy contando? ¿Cuáles son mis miedos? Y tal vez un día después o una semana después puedes regresar con tu hijo y platicarle de tu proceso, compartir ese proceso. Y así él aprende también que tú eres un ser humano que se está trabajando. Y entonces modelas cómo hacer, o sea, cómo crecer como persona. Sí, sin traumatizar a tu hijo o hija, seguramente, pero yo hago esto con mi hijo muchas veces. ¿Sabes qué? Yo necesito un poquito de espacio ahora porque normalmente sé que te puedo gritar en este momento porque estoy sintiendo muchas cosas, pero quiero pensar y quiero tranquilizarme ahora. ¿Me das 5 minutos, por favor?
Y eso también le está modelando a él paciencia, empatía, autocontrol. Y eso es la fundación de crear confianza, ¿no? Yo soy así, no tenemos que ser los padres y facilitadores perfectos, ¿no? Vengo con mis fracasos, errores, todo, y como dijo Becca, como compartir el proceso, porque no es el producto que es importante, es el proceso. Entonces es importante que los niños entiendan que estamos en un proceso también. Bueno, ya estamos. Ya se acabó el tiempo. Gracias, gracias. Ay, a hola todos. Marlene, gracias. Kevin también. Qué gusto verlos acá en este espacio. Si quieren visitarnos en Puerto Escondido a finales de octubre, vengan, porque vamos a hacer un súper entrenamiento. Les pongo aquí la página para que puedan. Uy, ay, eso no es. Sí, es A un ver. entrenamiento que se llama The Shift y lo vamos a ofrecer la semana del 22 de octubre aquí en Puerto Escondido. Y es sobre este tema, ¿no? De cómo podemos cambiar de sistemas de control y miedo a formas más como basados en la libertad y confianza. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Adiós. Gracias. Besitos. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.